Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Dios les bendiga. Vamos en esta hora a iniciar una nueva serie acerca de el Evangelio de Jesucristo. Y pues como vamos a estar viendo diferentes puntos en cuanto a qué es el Evangelio, el por qué vino nuestro Señor Jesucristo, cuál es el propósito, el objetivo, vamos a estar desarrollando todo este tema en esta hermosa serie que vamos a estar viendo en tu programa, Instrumento Escogido. Vamos a orar para poner este hermoso tiempo en manos de nuestro buen Dios. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito, que tu Espíritu Santo sea en mi vida, Señor Santo, y en la vida de cada persona que va a estar escuchando esta transmisión, Señor, para que nos guíe a toda verdad, Padre Santo, para que nuestro Señor Jesucristo sea dado a conocer, Señor, que tú, Padre Celestial, seas glorificado, Padre bendito, y que tu palabra sea expuesta, Señor bendito. Y gracias, Padre, por este privilegio y esta oportunidad que me da, Señor, de servirte, Señor Santo. Ayúdanos, Señor Santo, para que esta palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual tú le estás enviando. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema, el día de hoy, ¿a qué vino Jesucristo? Y antes de dar paso a el propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo, tal vez hayas escuchado si había alguno que otro evangelio por ahí. Y sí, el apóstol Pablo le dice a las iglesias de la región de Galacia, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 10. Lo dice, o sea, yo pienso como que él lo dice de una forma indignado. ¿Cómo es posible de que estos hermanos de toda esta región de Galacia, estas iglesias de esta región de Galacia, hayan caído en manos del enemigo creyendo otra cosa que él no les había enseñado? Y dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo ya está diciendo, y recordemos que esta es de las primeras cartas que él escribió. Estamos hablando aproximadamente entre el 48 y 54 después de nuestro Señor Jesucristo, cuando se escribe esta carta a los hermanos de la región de Galacia. Más o menos, pues es más o menos en el 53 después de Cristo, posteriormente al Concilio de Jerusalén. Y él les está comentando, o sea, ¿voy a agradar a los hombres o voy a agradar a Jesucristo? Y dice que sea anatema, que sea maldito, que sea separado de las cosas de Dios. Entonces, y está él afirmando, mira, ni aunque venga otro, ni aun un ángel del cielo, él está dejando bien claro que si alguien llega con otro evangelio diferente, y no es que haya diferentes evangelios, no, que nos quede bien claro, es lo que está afirmando, corroborando, confirmando el apóstol Pablo, que no hay otro evangelio, solamente hay uno, hay solamente un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, hay solamente un camino para llegar al Padre. Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es exclusivamente nuestro bendito Salvador Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo está triste, enojado, indignado, el cómo él recibe de parte de Jesucristo esta enseñanza y de primera mano les enseña a los hermanos de esta región de Galacia, y cómo ellos tan fácilmente se han dejado engañar. Y cómo en el capítulo 3, verso 1 de la misma carta a los hermanos de las iglesias de Galacia, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, no le cabe a él en su cabeza el cómo se dejaron llevar cautivos por otras filosofías, enseñanzas de otras gentes. Y nosotros podemos ver claramente que nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito específico para venir. Y lo vamos a estar viendo durante toda esta serie que a mí cuando te sumerges en todo esto, de veras te vas perdiendo entre la historia universal, sí, historia universal que concuerda perfectamente con la palabra de Dios, así tal como lo escuchas, porque en el tiempo perfecto, que ese va a ser el tema para el día de mañana, con el favor de Dios, como en ese momento podemos nosotros observar que hay un tiempo en el que Dios dijo, ahora es el momento. Pero ¿desde cuándo está ya profetizada la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y cómo Cristo cumple todas esas profecías a cabalidad.
no son como que hay casualidades. No, perfectamente Él las cumplió. Y nosotros podemos ver a qué vino Jesucristo. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? La humanidad por entero. Tú y yo. Todo ser humano. Desde la caída, desde con Adán y Eva, todos estábamos perdidos. Sin fe, sin esperanza. Fuimos separados, fuimos enemistados de con nuestro Padre Celestial, de con Dios. Y Jesucristo a eso vino. Jesucristo vino a rescatar al hombre del pecado y de la muerte espiritual, cumpliendo el plan perfecto de nuestro Padre Celestial, el plan redentor de Dios. Su venida no fue ni política, ni terrenal, ni cultural, ni por tradición, sino específicamente espiritual. Y Jesucristo mismo dijo, no, mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Él sabía a lo que había venido. Y Él mismo dijo, yo tengo el poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. De tal forma que Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios y ofrecer salvación eterna. Tenemos esa oportunidad, tú y yo, al momento de que Cristo viene. Cada persona necesita reconocer su condición espiritual y dejarse alcanzar por Jesús, quien sigue buscando a los perdidos hoy. Por eso el texto dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo te está buscando a ti. Y no es que digas, ay, es que cuando yo me encontré con Jesucristo, no. Jesucristo ya te había buscado. Y si tú eres salvo, haz este ejercicio conmigo. Si tú eres salvo el día de hoy, piensa en un poquito de tu pasado y recuerda, haz memoria de todas las veces en que estuviste en situaciones tremendas y cómo Dios te fue librando, te fue rescatando, te fue ayudando, te fue protegiendo, te fue cuidando hasta que entregaste, te diste por vencido y entregaste tu vida a Jesucristo. ¿A poco no? ¿Verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Ya te estaba buscando Jesucristo. Sí, ahí donde estabas. En el lodo cenagoso. Sí, ahí donde estabas, en los vicios. En el pozo de la desesperación. Sí, ahí donde estabas. En tu vida, en la perdición, en el pecado. Así estábamos todos. Cada uno de nosotros. Y vino a buscarnos. ¿Recuerdas aquella parábola de las 100 ovejas? Ok, dejó a esas 99 y fue por ti para rescatarte. Y no le importó. Fue, bajó, te buscó y así como te encontró, sucia, maloliente, te puso sobre sus hombros y te regresó al redil. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es para darnos en Él, en Cristo, salvación y vida eterna. Cada persona necesita reconocer su condición espiritual y dejarse alcanzar por Jesús, quien sigue buscando a los perdidos hoy. No vino a condenar, sino a salvar. Ahorita estamos en el tiempo de gracia. Jesucristo viene
a darnos libertad del pecado, libertad de la muerte, no la muerte física, sino esa muerte espiritual. Él viene a rescatarnos de esa condición en la cual nosotros vivimos para darnos vida y vida en abundancia. Cada uno de nosotros debemos permitir que Jesucristo nos encuentre. Ya ríndete. No podemos nosotros estar luchando contra Dios. Créeme, vamos a perder. Ríndete. ¿O vas a preferir seguir perdido? Cristo te va a seguir buscando. Sin embargo, nosotros podemos rendirnos ante nuestro Señor Jesucristo y decir, ¿sabes qué? Ya aquí estoy. Ya no quiero luchar más contra ti. Y de esta forma quiero entregar mi vida a ti, para que tú seas quien gobiernes mi vida y que seas no solamente mi Salvador, sino el Señor de mi vida. Jesús también, nosotros podemos ver que desde el Génesis estaba ya anunciada su venida. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ahí en el talón. Y fue ahí lo que le dijo Dios desde el Génesis. Mira, déjame te leo un poquito del contexto para nosotros poder ver qué estaba sucediendo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, fue lo que le dijo a la serpiente, que estaba, pues aquí era refiriéndose al enemigo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, desde ahí ya está profetizado nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio de la historia humana, Dios anunció un Redentor que vencería el pecado y a Satanás. Y es Jesucristo. Y esta es la primera profecía mesiánica. ¿Por qué profecía mesiánica? Porque habla acerca del Mesías, del Cristo, del Salvador. Conocida también como protoevangelio, que habla acerca de las buenas nuevas desde antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere. Y toda la historia bíblica, tú ves desde el Génesis hasta Apocalipsis, toda en absoluto es una sola historia de amor que apunta hacia Jesucristo. Toda es una sola historia de amor. Entonces, no nos enfoquemos solamente que, la historia de Abraham, la historia de Pablo, la historia de José, la historia de Pedro. No, toda la historia apunta a Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Es una sola historia de amor. Dios siempre tuvo un plan, un solo plan para nuestra salvación. Y ese plan igual a Jesucristo. Dios no tuvo, estos chamacos no entendieron. Plan B, no funcionó, plan C. Y ahora qué hago porque no, un solo plan. Y Dios ya lo sabía, que Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Y Él es soberano y hace lo que a Él le place y Él conocía absolutamente todo. Él ya tenía ese plan para nuestra salvación y nada lo toma por sorpresa. Incluso antes del pecado ya había provisto la solución en Jesucristo, ¿sí? Aunque a veces eso no nos quepa en la cabeza. Igual como dice en Efesios 1, que antes de la fundación del mundo, Dios a ti y a mí ya nos había escogido para ser adoptados y para ser santificados en el amado, en Jesucristo, para ser parte de la familia de Dios. ¿Logras comprenderlo? Yo no.
Por fe lo creo porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, todo eso desde antes de la fundación del mundo, antes del pecado de Adán y Eva, Dios ya lo tenía todo establecido y ya te tenía a ti y a mí en mente. Y con amor eterno, fíjate, con amor eterno Dios ya te había amado y por eso es que prolongó su misericordia sobre nuestras vidas. El significado central del Evangelio. Este es mi texto favorito de toda la Biblia, porque para mí, Roxana Saucedo, este texto es como que si yo predico solamente de este texto, te estoy hablando de toda la historia redentora de nuestro Señor Jesucristo en un solo texto. Por eso es mi favorito de toda la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es la buena noticia de amor manifestado en Jesucristo, en Cristo Jesús, su Hijo unigénito, quien da su vida para que tú y yo, si creemos en Él, podamos tener esa vida eterna. La esencia tanto de Dios como de nuestro Señor Jesucristo es el amor. Y por eso es por gracia, para que haya una reconciliación entre nosotros. Y eso nos dice la palabra de Dios, que nadie iba a poder lograrlo. Y es por eso que Dios manda a su Hijo Jesucristo para reconciliarse a sí mismo con nosotros, porque nadie lo iba a poder lograr. Díganme si eso no es amor para cada uno de nosotros. El Evangelio no solamente es información. Me gusta. Quiero conocer más. Está interesante. No. El Evangelio es transformación y es de dentro hacia afuera. Y eso nadie lo puede hacer, ni con sus propias fuerzas, ni con su propio intelecto, ni con mucho estudio, ni con dinero, aunque pagues, ni con muchos títulos, ni con palancas, no. Ni por ser hijo de tal, ni por ser vecino de tal, ni por vivir en tal ciudad, ni por haber nacido en una familia tal. No. Eso, ¿sabes una cosa? Lo sella en ti el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, dices tú, ¿cómo esa transformación va de dentro hacia afuera? Y quien lo hace posible es el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús, que te vino a buscar y te salva, es cuando mora en ti el Espíritu Santo y te empieza a transformar de dentro hacia afuera. Y es como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Cristo vive en ti y el Espíritu Santo vive en ti, y de tal forma que, como dice el texto, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo, y ya no eres el que eras antes, no porque sea tu voluntad, sino porque ya no puedes serlo, porque el Espíritu Santo que mora dentro de ti es quien te está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Evangelio no solamente es información, sino transformación. Y aceptar el Evangelio significa dejar que el amor de Dios cambie nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Es decirle, yo me rindo a ti, todo a Cristo yo me rindo. Por eso la palabra de Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo?
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu ser. Como dice el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, es de una forma, llamaríamos al día de hoy, de una forma integral. O sea, con todo tu ser es que ames a nuestro Dios. Con tu vida, tu mente y tu corazón. Debemos vivir como portadores de esa buena noticia, reconociendo de dónde nos sacó Dios, de dónde nos rescató nuestro Señor Jesucristo, dónde nos buscó, dónde nos encontró y de dónde nos sacó para poder darle gloria a Dios y agradecerle y obedecerle por amor, porque estamos agradecidos con Él. Y cuando hacemos eso, no vamos a ser pasivos al momento de compartir la palabra de Dios, sino que por gratitud, si tenemos un tesoro entre manos, pues vamos a querer estar compartiendo esas buenas nuevas con otras personas para que también sean salvas. El propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo sirvió tanto que Él sirvió con su propia vida. Se dio a sí mismo. Tú puedes decir, bueno, o sea, yo puedo servir y me puedo desgastar un poco haciendo esto, desvelándome con lo otro o esforzándome en hacer aquello, pero pues, me canso y todo, pero me duermo un ratito y le vuelvo a echar ganas y todo. No, Jesucristo lo dio todo. Por amor a ti, por amor a mí. Como dice la palabra, o sea, Él se entregó hasta el final, dándolo todo, por amor a ti, por amor a mí. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Su vida fue su mayor acto, al dar su vida, su mayor acto de servicio a la humanidad. ¿Lo habías visto de esa manera? Y todo eso para rescatarnos. Y cuando tú le hablas a otras personas acerca de Jesucristo, a lo que vino, cuál es el propósito, que les ha amado y todo, te duele en el corazón que te digan, ay no, ahorita no, ay a la vuelta. Porque, dice el apóstol Juan, porque amaron más el pecado, las tinieblas, que a Jesucristo. Y eso lo dicen el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Jesús vino con un propósito doble, servir y dar su vida. Su misión fue mostrar el carácter del Padre y ofrecer su vida como sacrificio único y perfecto delante del Padre, para aplacar la ira del Padre Celestial. Porque muchos pensamos de que, ay, es que Dios es amor y no va a mandar a nadie al infierno. Dios es amor y todos nos vamos a ir al cielo. ¿Y dónde queda el que Dios es justo? ¿Dónde queda la ira de Dios? ¿Dónde queda que Dios es celoso? ¿Dónde queda que Dios es santo, santo, santo? Y que en los cielos no entra el pecado. Entonces, había que hacer ese sacrificio único y perfecto. Por eso Jesucristo es nombrado el Cordero de Dios, que es inmolado y que ha entregado su vida por nosotros. Ese Cordero perfecto que en un solo sacrificio, único y perfecto, entregó su vida en un solo sacrificio, derramando su sangre preciosa, sangre pura, limpia, sin pecado, a favor nuestro. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo
dice la palabra de Dios que Él, siendo sin pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que de esa forma Cristo llevara el pecado de nosotros en la cruz del Calvario. Lo que hizo Jesucristo nadie más pudo haberlo hecho, aunque traten de imitarlo. Él no cometió pecado estando aquí en la tierra, 100% hombre, 100% Dios. Él vivió una vida santa y perfecta. Y nosotros podemos ver que con este texto, que vino a dar su vida en rescate por muchos, es para el perdón de nuestros pecados. Debemos nosotros seguir el ejemplo de Jesús y servir antes de ser servidos. Vivir para los demás con amor y humildad. Y mira, cuando Él expresa estas palabras, se estaban peleando el liderazgo, sus propios apóstoles. Cuando Jesucristo les está diciendo que ya pronto va a ser entregado y que va a ir a la muerte. ¿Y qué hacen sus apóstoles? A ver, uno que esté a la derecha y el otro a la izquierda. Jesucristo les dice, no, espérate, porque en el reino de Dios es totalmente diferente. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Dice, de tal forma que si tú quieres ser mayor en el reino de los cielos, ponte a servir. ¿Cómo? Se fueron casi que para atrás. ¿Cómo? Y los demás que eran, en ese momento eran Jacobo y Juan, hermanos entre sí de sangre, los demás se molestaron porque se les habían adelantado. O sea, no porque se indignaron con esa pregunta o con esa petición. No, sino porque se les adelantaron. Y Jesús les dice, no, ustedes quieren ser grandes en el reino de Dios, sirvan. Y es lo que nos dejó para enseñarnos a nosotros. Debemos servir nosotros antes de ser servidos. Vivir para los demás con amor, con humildad. Y mira, subraya esto. El verdadero liderazgo cristiano nace del servicio. Cuando te digan, oye, ¿a cuántas personas lideras? Tú cámbialo y di, ¿a cuántas personas sirvo? Es totalmente diferente. Entonces, realmente debe ser ¿a cuántas personas servimos? Nos damos a favor de ellas, en amor, en atenderles, en ver por ellos. Es buen punto. Y componentes claves para de nuestra vida como cristianos, de lo que Jesucristo hizo en el Evangelio, para nosotros ser seguidores de Jesucristo y decir, es que Jesucristo es totalmente diferente a otras creencias. Mira, en otras creencias, el hombre tiene que hacer algo para buscar a Dios. En el cristianismo, Dios te busca y Dios te ama, y por eso Él siempre está buscándote, valga la redundancia, para encontrarte y mostrarte cuánto te ama para que tú vengas al redil. Y lo dice la palabra de Dios en más de una ocasión. Por eso el Evangelio de Jesucristo, lo que vamos a estar estudiando en esta serie, lo que vamos a estar aprendiendo juntos en esta serie, es de suma importancia porque vamos a estar observando cómo su encarnación es importante, porque Jesucristo, el Verbo encarnado, Jesucristo, Dios con nosotros, Emmanuel, Jesús, quien va a perdonar nuestros pecados, y como lo dice en la palabra de Dios en Juan 1:14, la encarnación de Jesucristo, hablando el apóstol Juan, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y en otro texto, el mismo apóstol dice lo que nosotros vimos, lo que palpamos, lo que oímos, o sea, que fueron testigos no solamente oculares, sino que ellos, dice, referente al y tocante al verbo de vida, que estuvieron con él. Nosotros podemos aprender que Dios se hizo hombre en Cristo para vivir entre nosotros. Y nosotros poder comprender de que Jesús vino a salvarnos. Y yo sé que todavía todo eso no nos cabe en la cabeza y decir, wow, tanto amor de Dios para con nosotros que dejó su trono de gloria, dejó su reino, dejó ahí la majestad para hacerse hombre y para de esa forma humillarse a sí mismo, tomando forma de siervo, como dice en Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Y Él vino aquí para salvarnos con ese propósito. Jesús conoce nuestras luchas. ¿Por qué? Porque Él vivió esas luchas con nosotros. Si tú, mira, no hay cosa que tú puedas padecer que Jesús no haya padecido. Ay, es que me tratan mal, me hacen a un lado, me ignoran, me desechan, me maltratan, me golpean, me vituperan, todo eso y mucho más, hasta la muerte y muerte de cruz, le hicieron a nuestro Salvador. Ahora, nosotros somos pecadores conviviendo con pecadores. Jesucristo era Dios conviviendo en un mundo con todos pecadores. Él era santo, conviviendo con puro pecador. ¿Te imaginas? Él era puro, conviviendo con todos nosotros. O sea, sus pensamientos, su corazón, era Dios. Sin embargo, Él se hizo hombre. Y siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, teniendo la riqueza y la opulencia que Él quisiera, y nada más así decir a los ángeles, si hubiera tenido ahí legiones de ángeles para servirle, no hizo nada de eso. Para estar como nosotros. Dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansó. Las necesidades como nosotros, porque como humano, que Él estuvo aquí entre nosotros. Por eso es que Jesús conoce nuestras luchas, porque Él vivió como nosotros. Por eso es que tú y yo podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial, porque sabemos que ya por los méritos de Jesucristo es que tenemos ese acercamiento por medio de Cristo. Su ministerio terrenal, el Espíritu del Señor está sobre mí, como lo dijo en Lucas 4:18. Y déjame te lo leo. Y esta profecía viene desde Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A esto vino nuestro Señor Jesucristo, su ministerio terrenal. Él hizo milagros, Él sanó, Él vino a enseñar, Él oró. Él estaba con las demás personas y Él no tenía
tapujos en cuanto a decir, ay no, con este no me junto porque luego ¿qué van a pensar de mí? Ay no, aquella no porque es prostituta y luego ¿qué pueden pensar de mí? Aquel no porque es publicano, ese es muy pecador. Porque no, Jesucristo no era así. Él convivió con los pecadores y por el contrario, les compartió acerca del reino de Dios. Y por eso es a lo que vino. Para dar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a esos quebrantados de corazón. Sabía cómo tenían su corazón. Y esas enseñanzas de Jesucristo que vino, predicó, oró, sanó, liberó a los que estaban ahí endemoniados y enseñó acerca del reino de Dios, nos deja ese ejemplo, cómo cada uno de nosotros debemos continuar su obra, lo que Él inició, que Él dijo, cosas iguales y mayores harán ustedes. Ya nos mostró el camino y nosotros debemos seguir las pisadas del Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, como nos dice una de las cartas del apóstol Pedro. Y seguir su obra con compasión, con amor y a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser instrumentos escogidos en manos de Dios. Recuerda, un instrumento estando ahí solo no es nada, ni sirve para nada. Pero ese instrumento escogido en manos de Dios, Dios lo usa para lo que Él desea y como Él quiere. Seamos esos instrumentos escogidos en manos de Dios. ¿Para qué es que vino nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué vino? Su muerte redentora. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y déjame te leo el texto porque más adelantito, ahí en Isaías 53, es donde dice que porque en Él cargó el pecado. 53:5, el que te leí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y esta profecía se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Murió Jesucristo en nuestro lugar. Jesús murió por cada uno de nosotros ahí en la cruz. Su sacrificio es el precio de nuestra redención. Vivir agradecidos, tú y yo, con nuestro Padre Celestial, es lo menos que debemos hacer. Y una forma de demostrar que estamos agradecidos con Dios es obedeciendo su palabra. Dios, te amo tanto que voy a obedecer tu palabra. Y te agradezco tanto por haberte fijado en mí, por haberme salvado, que yo te voy a obedecer. O sea, voy a obedecerte, voy a seguirte y voy a vivir apartada del pecado, porque el pecado es lo que me va alejando de ti en cuanto a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Jesús dio su propia vida por nosotros. Debemos valorar verdaderamente el precio que Jesús pagó por nuestra salvación, porque fue precio de sangre. Que aunque dicen que la salvación es gratuita, y lo es, pero realmente la salvación fue a precio de sangre. Y todo esto para que Jesucristo resucitara, venciendo el pecado, la muerte y a Satanás. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. La resurrección confirma que Cristo venció la muerte y garantiza nuestra esperanza eterna. Nuestra fe no es vana. Seguimos a un Cristo vivo. Y
nosotros tenemos la esperanza y la confianza y la convicción de que Cristo está vivo, que Él ha resucitado. Está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y Él, como nos dice en Hechos 1:11, y déjame te lo leo tal cual, porque así como lo dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, nuestro Señor Jesucristo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Nuestro Cristo bendito, nuestro Salvador, va a venir por segunda vez. No en gracia, no para salvarnos, sino de una manera diferente, ahora como juez. Y tú y yo debemos estar preparados. Jesús ascendió para interceder por nosotros. Es nuestro abogado ahorita, intercede por nosotros y promete volver. Ahorita estamos bajo la gracia. Cristo está intercediendo por nosotros como abogado. Cristo ahorita está para salvarnos, para perdonarnos. Y está aquí Jesucristo, aquí está el Padre y aquí estamos nosotros. Y el Padre no ve nuestro pecado, sino ve a Jesucristo, quien intercede, quien está abogando por nosotros. Y el Padre nos está perdonando y nos ayuda y nos da de su gracia, de su amor, de su perdón por Jesucristo. Jesucristo, cuando venga por segunda vez, ya no va a venir por gracia para el perdón de nuestros pecados, sino va a venir como juez. Y ya no va a haber chance de que, ay, ahora sí, dame chance, perdóname. Ya es como juez y debemos estar preparados. Por eso es que al día de hoy debemos vivir preparados y fieles mientras esperamos su regreso y seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Decirle a las personas, mira, las malas noticias es que vivimos en pecado desde con Adán y Eva y necesitamos un Salvador. Las buenas noticias es que Cristo ya vino y que Él pagó por tus pecados. Él ya hizo la obra. ¿Qué puedes hacer? Entrega tu vida a Jesucristo, porque Él ya hizo todas las cosas. ¿Para qué? Para que por fe en Jesucristo puedas tú entregar tu vida a Él y que seas salvo por la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y de esta forma puedas tú estar y pertenecer a la familia de Dios. Debemos vivir preparados y fieles mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Realmente estamos viviendo como si Cristo regresara al día de hoy? Espero en Dios que sí. Nosotros podemos ver que Jesucristo vino por amor para cada uno de nosotros, para salvarnos, que también vino a servirnos y a mostrarnos el cómo poder nosotros servir. Vino para enseñarnos acerca del reino de los cielos, para vencer el poder del pecado, de la muerte y de Satanás. Y su vida es cumplimiento a todas las profecías que se hacían acerca de Él. Él las cumplió a cabalidad. Y créeme, hay mucho más profecías de su segundo regreso, de su segunda venida, que de la primera. Se van a cumplir también. Y todas vienen aquí en la palabra de Dios, que es un libro de 66 libros a su vez. Y este libro tiene autoridad, tiene poder, porque es revelación de Dios a nuestras vidas y es nuestro manual de fe y conducta. El Evangelio no es solamente un mensaje de historia, aunque lo puede ser, porque muchos datos vienen como parte de la historia universal, sino que también es una realidad viva, porque en la misma Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra va a permanecer. Así es que la palabra de Dios es viva y eficaz y es la que transforma nuestras vidas y sigue actuando
por medio del Espíritu Santo, su palabra en nuestros corazones y nos transforma para poder tener esa fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, para creer en el Evangelio de Jesucristo y ser transformados. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como nos dice Hebreos 13:8. El mensaje de Jesús sigue siendo actual, vigente, poderoso. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y es para salvación, servicio y esperanza para todo aquel que cree. Vivir el Evangelio no es solamente creer en Jesús, sino seguir las pisadas del Maestro, imitarle y anunciar, proclamar el Evangelio. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que nosotros debemos hacer. ¿Estamos viviendo realmente como seguidores de Cristo, que vino, murió, resucitó y volverá? ¿O cómo es que llevamos nuestra vida? Recuerda, el mensaje central del Evangelio es Jesucristo. Y cada uno de nosotros debemos vivir como fieles seguidores de Jesucristo. Así es que te espero para ver en la siguiente enseñanza en la plenitud del tiempo, el tiempo perfecto en que viniera Jesucristo. Cómo se fue dando todo. En esta serie, el Evangelio de Jesucristo. Oramos para despedir el programa. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendice esta serie, el Evangelio de Jesucristo, para que nos permitas aprender más de ti. Gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.